Feliz día, hermanos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, para sus familiares y amigos. Hoy vamos a escuchar el relato del Santo Evangelio. Es el inicio del que escribió el apóstol y evangelista San Juan. Se le conoce con el nombre del prólogo. Son las primeras líneas de su Evangelio. Escuchemos pues con atención este relato. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos son, hermanos, los primeros 18 versículos del capítulo número 1 del Evangelio que escribió San Juan. A los otros evangelistas, hermanos, a Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce con el nombre de sinópticos, porque tienen muchas semejanzas en su manera de escribir y en lo que relatan también en sus respectivos evangelios. Pero San Juan es aparte, es el gran teólogo. Este hombre recibió una luz muy especial del Espíritu Santo porque escribió cosas sublimes, de verdad sublimes, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él consideró que al iniciar el Evangelio, donde hablará de la persona de Cristo, de su misión, de su obra redentora, convenía absolutamente dejar claro desde el inicio que ese tal Jesús del cual iba a hablar tiene una preexistencia humana, que no es un hombre ordinario, que no es un hombre capacitado nada más con grandes cualidades, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con mucho don de gentes, sino que se trata de Dios en persona. Por eso inicia: en el principio ya existía aquel que es la palabra. Utiliza la palabra logos, o la expresión, mejor dicho, la expresión palabra,
para referirse a la segunda persona que hay en Dios, que es el Hijo. Le llama palabra. En el principio ya existía la palabra. Ya existía la segunda persona. ¿Cuál principio? Refiriéndose a la eternidad. Es otra manera de decir, desde siempre ha existido la palabra. O sea, la segunda persona que hay en Dios, y aquel que es la palabra, estaba con Dios Padre, se entiende, y la misma palabra era Dios. La segunda persona que en Dios hay es Dios también, el Hijo, eterno como el Padre y como el Espíritu Santo, sabio como el Padre y sabio como el Espíritu Santo, todopoderoso, omnisciente, misericordioso. Todas las atribuciones características de Dios corresponden a esta palabra, con la cual San Juan se refiere a la segunda persona que hay en Dios, que es el Hijo. En el principio ya Él estaba con Dios, o sea, desde siempre ha estado con Dios, puesto que es Dios también. Todas las cosas vinieron a la existencia por medio de Él. Ahora habla de su mediación en toda la creación. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. ¡Qué grandeza la de Jesús entonces! Que lo conocieron muchos como un hombre del pueblo, pero es un Dios, es Dios preexistente, es la segunda persona que hay en Dios. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Ahora habla de Cristo como vida y como luz. Son dos términos, hermanos, muy queridos por San Juan y que deben ser también muy queridos por todos nosotros. Cristo es la vida. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la verdadera luz que ilumina a toda persona que viene a este mundo. Sin embargo, dice el apóstol San Juan, en el mundo estaba. El mundo había sido hecho por Él, y no solo el mundo, sino todo lo que existe. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. La humanidad cerrada a la trascendencia. La humanidad mirando solamente lo material, lo que está al alcance de la vista. Y luego ya habla de cuando viene al mundo. Dice a continuación, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Primero, los israelitas, el pueblo de la antigua alianza. Vino a los suyos, pero en general no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, sin embargo, sí hubo algunos que lo recibieron, y después de ese tiempo terreno del Señor, ahora también nosotros, hermanos, dice, Él les concedió el poder llegar a ser hijos de Dios. Porque gracias a Cristo tenemos la filiación divina. Porque es Cristo quien nos da la verdad, la vida. Él es quien nos ha hecho posible llegar a convertirnos en hijos de Dios. Es Cristo quien nos concede la filiación a través de los sacramentos, especialmente del sacramento del bautismo. Entonces se llega a ser hijo de Dios no por la sangre, no porque seamos descendientes de Abraham, sino por voluntad de Dios mismo. Nacieron de Dios, hemos nacido como hijos de Dios también, gracias a la voluntad y a la decisión del Señor. Y aquel que es la palabra, es decir, y esa segunda persona eterna como el Padre, que estaba con el Padre y que también era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Y nosotros hemos visto su gloria, dice San Juan, o sea, Él da testimonio como apóstol de la gloria de Cristo, de su poder, de sus milagros, de su doctrina, de su persona. Él da testimonio de la grandeza de ese hombre que está describiendo aquí como también verdadero Dios. Gloria que le corresponde como al unigénito del Padre. El único Hijo del Padre eterno es este Jesús, de quien San Juan se expresa como la palabra. Este himno, entonces, hermanos, es una exaltación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que el apóstol San Juan lo haga así, para que nosotros también tengamos muy en alto la figura de nuestro Señor Jesucristo, eterno como el Padre, preexistente a su nacimiento, descrito como vida, luz, verdad, gracia, y podemos añadir muchas otras cosas: el amor, la sabiduría, la compasión, la eternidad, el poder absoluto. Le corresponden como a unigénito que es del Padre eterno. Y ya ahora San Juan el Evangelista habla de su tocayo, el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería yo. Él, cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. San Juan el Bautista también da testimonio de la preexistencia eterna de Jesús. Porque según la carne, el primero que nació fue San Juan, 6 meses antes que Cristo. Sin embargo, el mismo Juan dice, Él es preexistente a mí. Él tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Y de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. De ese Jesús todos hemos recibido bendición tras bendición, gracia tras gracia, ayuda tras ayuda. Glorifiquemos, por tanto, hermanos, a Cristo, porque a veces no nos damos cuenta, no caemos en la cuenta, no tenemos conciencia de la grandeza de Jesús y de sus consecuencias en nuestra vida ordinaria, de la vida terrena y también de la vida eterna que nos espera. De Cristo recibimos, pues, gracia tras gracia, porque es cierto que la ley fue dada a través de Moisés, como algo provisorio, pero la gracia y la verdad se deben a Jesucristo. La gracia y la verdad se deben a Jesucristo. Él es el unigénito del Padre. Él es el único que ha visto a Dios Padre y Él es quien nos lo puede revelar porque conoce al Padre, procede del Padre, es hijo del Padre. Gloria a ti, Señor Jesús, preexistente con el Padre y el Espíritu Santo, pero hecho hombre para salvarnos. Por amor te encarnas, por amor nos redimes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día, queridos hermanos.